Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en ese bendito y poderoso nombre, paz a vosotros. Les invito a que tomen su asiento, por favor, y en esta preciosa tarde, en esta maravillosa tarde que el Señor nos ha regalado, hermanos, pues vamos a analizar un tema que por título le he puesto, se fue Enoch al cielo, y vamos a escudriñar en parte este tema, estas dos escrituras que, bueno, se encuentran, una en el Antiguo Testamento y otra referencia que hace alusión a la misma en el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos dicen estas escrituras? Vamos a leerlas para esto, y el no entenderlas correctamente ha hecho que millones de personas crean de una manera distinta o diferente a como cree la Iglesia de Dios. Para esto les invito a que abramos la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 5, Génesis, capítulo 5, a partir del versículo 22 al 24. Génesis capítulo 5, 22 al 24. Dice así la Escritura, versículo 22. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalam 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. En esta escritura encontramos que Moisés, quien creemos que fue el que escribió el libro del Génesis, el que relató todas estas cosas, Moisés solamente nos dice que Enoch, este personaje, a quien Judas, el apóstol, y que, bueno, también se le ha reconocido como el hermano del Señor, o uno de los hermanos del Señor Jesucristo, cuando él escribe, no vamos a ir al versículo 14, es solo un capítulo, su carta, él habla de este Enoch, o Enoch, y dice que, hermanos, este fue un profeta que vio incluso la venida del Señor Jesucristo, y con él sus millares de ángeles. Él también, hermanos, miró a todas esas personas que incluso después de Jesucristo se descarriaron del camino de la fe, y habló de la perdición que les iba a esperar a todos ellos, una perdición que Dios les preparó juntamente al diablo desde antes de la fundación del mundo, y no es porque estaban ya destinados, sino más bien, hermanos, porque uno es el que escoge ese camino, ese destino. Escoge uno la muerte. Entonces Moisés aquí nos habla de este personaje que dice que caminó con Dios y luego desapareció porque se lo llevó Dios. Ya en algunas traducciones, como la Biblia latinoamericana, por ejemplo, que es una traducción católica, la Biblia no es, hermanos, diríamos evangélica o de alguna iglesia o católica, son solo traducciones que han hecho diferentes personas de diferentes credos. Por eso es que a veces, bueno, se le dice en Biblia de los testigos de Jehová, no es porque sea de ellos, o Biblia católica, no es porque sea de ellos. La Biblia es judía, ¿sí? Sabemos que la palabra es la palabra de Dios, se la dio a Jesucristo, y según Romanos capítulo 9, pues dice que se le dio al pueblo judío. Pero después de ahí, pues surgieron muchas traducciones. Entonces, en la Biblia latinoamericana, si ustedes leen aquí este pasaje y este otro pasaje, la otra referencia que se encuentra en el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en esa versión, en esa traducción, vamos a encontrar que dice que a Enoc se lo llevó Dios al cielo, y que de esa manera Enoc no vio la muerte.
pero esa ya es una traducción de una persona, una interpretación de una persona. No es que en el original eso diga, en el original solamente dice, como está en esta traducción, la Reina Valera, que Enoc caminó con Dios y desapareció. Y luego dice, porque se lo llevó Dios. Moisés no nos dice que se lo llevó al cielo, no dice que se lo llevó al sepulcro, no dice a dónde se lo llevó Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, se nos dice, y este es el apóstol Pablo: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El apóstol Pablo, hermanos amados, aquí en Hebreos 11:5, hace uso de este juego de palabras, de esta expresión que dice que Enoc fue traspuesto. O sea, la fe, en otras palabras, traspuso a Enoc. La fe, hermanos, trasladó, fue la causante de que Enoc fuera trasladado. ¿A dónde fue trasladado? Bueno, aquí dice que fue traspuesto. La palabra trasponer es ser llevado, ser trasladado, puesto de un lugar a otro lugar. Y la razón por la que es trasladado o traspuesto, el apóstol Pablo dice que es para no ver muerte. Ahora, cuando se dice que para no ver muerte, el apóstol Pablo no especifica a qué clase de muerte. Eso es lo que vamos a ver y a escudriñar en esta tarde. Y por eso es que estos temas son muy importantes. Es importante que los aprendamos, la Iglesia de Dios, porque, hermanos, en cualquier momento se nos puede presentar la oportunidad. La Iglesia, por ejemplo, católica, hoy en estos días está con mucha fuerza, pues enviando personas para defender, incluso en público, sus creencias. ¿Por qué? Porque se dice que la mayor parte de la gente se están quedando vacías los templos católicos, y entonces están haciendo toda esta clase de movimiento. Algunos de ellos, bueno, creemos que incluso no son ni católicos, son solo personas pagadas. Ya esto viene caminando desde muchos años antes, un movimiento conocido como los jesuitas. Son personas que se introducen muchas veces en medio de las congregaciones, mayormente congregaciones muy grandes, se hacen pasar por miembros, comienzan allí, crecen allí, y al final de cuentas, bueno, su propósito es dividir estos movimientos y echarlos por tierra. Y todo esto es con el fin de quitarle el golpe a quien la Biblia le llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, y también le llama la bestia. Por eso, hermanos, es que es importante que nosotros aprendamos bien la doctrina que siempre profesó y se profesó en el pueblo de Dios desde un principio. Algunos de ustedes, por ejemplo, una persona me decía: oye, yo soy más viejo que tu iglesia. Y le digo: ¿estás seguro? No te fijes. Digo, porque yo apenas tengo unos cuantos añitos, yo a lo mejor fui católico, pero fíjate en la enseñanza, la doctrina. La doctrina que trae este movimiento es una doctrina que viene desde el principio, ¿sí? Y esa es la importante. Y debe de ser esa doctrina que, hermanos, nos lleve y nos conduzca hacia la vida eterna. Esto es lo que vamos a ver entonces, a explicar estos pasajes. ¿Por qué Moisés nada más dice que caminó con Dios y desapareció? Porque le llevó Dios. Si lo tomamos en un sentido muy literal, ¿cómo
Enoc hubiera caminado con Dios, si Dios es espíritu y Enoc era carne y hueso. No lo podemos tomar literal entonces. Y luego dice entonces que desapareció porque Dios se lo llevó. En la Biblia, hermanos, incluso podríamos encontrar expresiones que aún hoy en la actualidad muchas veces llegamos a usar. Por ejemplo, como cuando dice, y el sol se metió, o el sol salió, pero ¿es acaso? Y esas expresiones las podemos encontrar en la Biblia, pero ¿es acaso que el sol es el que se mueve alrededor de la tierra o es la tierra la que se mueve alrededor del sol? Bueno, sabemos que es la tierra la que se mueve en alrededor del sol. Sin embargo, estas expresiones las seguimos usando. Y aun cuando nosotros sabemos bíblicamente y científicamente, hermanos, que el sol es un astro que está fijo, seguimos usando ese tipo de expresiones. Cuando incluso Moisés dice, y Dios crió las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y nosotros sabemos que la lumbrera menor no tiene luz propia. Y sin embargo, bueno, Moisés usa de esas expresiones. Porque la Biblia, hermanos, aunque nos habla un poco de astronomía o astrología, de todas esas cosas, la Biblia, hermanos, el enfoque, el blanco de la Biblia, el punto principal no es hablarnos de las profundidades de esas cosas, sino más bien de la salvación que Dios nos trajo a través de Jesucristo. Ese es el punto principal en la Biblia. Vamos entonces a ver unos dos pasajes. ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? Cuando leemos allá en el libro de Génesis, dice el capítulo 6, por ejemplo, en el versículo 9, hablando acerca de Noé. Noé también fue un varón justo. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. No solamente Enoc caminó con Dios, sino entonces encontramos en el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos en el capítulo 11 que se nos habla de un número bien grande de personajes que por la fe caminaron con Dios. Así como Enoc, Noé, Moisés, Abraham, Sara, Gedeón, y luego dice el apóstol Pablo casi al final del capítulo 11, y si me pusiera a enumerar todos estos no cabrían, o todos los demás, no cabría la lista, aquí en una lista, ¿verdad? Tendría que hacer muchas listas. La causante entonces de que, hermanos, la Biblia diga que caminaron con Dios fue la fe, hombres llenos de fe. Así que la fe no es nueva. El Espíritu de Dios, que es, hermanos, el que da la fe, ese Espíritu de Dios ha trabajado con los hijos de Dios desde un principio. Cuando leemos, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 21, dice el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21, dice el versículo 25 y 26. Aquí se nos habla de los hechos de uno de los reyes de Israel. Dice, por ejemplo, es un ejemplo solamente para que aquellos que no entienden tal vez qué sería no caminar con Dios, sino caminar con otros dioses. Aquí presento un ejemplo, podríamos tomar muchísimos ejemplos en la Biblia, está llena de ejemplos. Dice el versículo 25, hablando de Achab: a la verdad, ninguno fue como Achab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en grande manera abominable, caminando en pos de los ídolos.
O sea, iba caminando como en pos o detrás o delante o a la par de los ídolos, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Un pueblo, hermanos, que desde cuando ya Abraham y Jacob fue enviado a Egipto o viajó a la tierra de Egipto, ya un pueblo que ya existía, un pueblo practicante de muchas cosas desagradables, abominables, tal manera que cuando nuestro Dios envía o le dice a Abraham en una visión, allá en Génesis 15, verso 16, que iba su descendencia a ser llevada a Egipto, y luego dice que iba a regresar para castigar la maldad del amorreo, porque aún no estaba cumplida. Entonces es solamente un ejemplo. ¿Y qué sería caminar con Dios? Cuando nosotros leemos allá en Génesis, por ejemplo, hablando acerca de este personaje llamado Abraham, Génesis capítulo 26, versículo 5, dice así de esta manera, 26:5 del libro de Génesis: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y ya si alguno quisiera verlo en detalles, podría ir a Deuteronomio 5, Deuteronomio capítulo 6 también. Ahí se nos hace mención de los estatutos, los derechos, los mandamientos que el pueblo de Israel, hermanos, recibe en el monte de Sinaí. Y sin embargo, Abraham, hermanos, ya conocía un sinnúmero de estas leyes o mandamientos, de tal manera que él los ponía en práctica. Así como, por ejemplo, algo tan sencillo, la ley de la alimentación, cosa que incluso Noé ya observaba la ley de la alimentación, qué animales se deberían de comer, qué animales no se deberían de comer. Eso ustedes lo pueden ver en Génesis capítulo 7. Ellos ya conocían la ley de alimentación y conocían la ley del mandamiento del sábado. Conocían todos esos, los 10 mandamientos, hermanos. Entonces, este Enoc, así como Noé, caminaba con Dios observando sus mandamientos, sus estatutos, sus derechos, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, decimos que, bueno, Enoc sí murió y que Enoc no fue llevado ante la presencia de Dios, vamos a usar algunos argumentos. En un tema anterior, hablando acerca de si Elías fue llevado ante la presencia del mismísimo Dios o el Padre Celestial, usé como dos argumentos. Hoy voy a usar unos cuantos más. Son argumentos bíblicos, argumentos fuertes. Es en donde se usa la hermenéutica bíblica, porque hay de hombres y hay de la Biblia también. Parte de las reglas bíblicas, por ejemplo, es cuando leemos por allá en Deuteronomio, parece que es 19:15, donde dice que a alguien no se le puede juzgar solo con un testigo, sino con 2 o 3 testigos. Déjenme ver, permítanme ver en Deuteronomio, que no vaya yo a estar equivocado. Sí, 19:15. Dice: no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito o en cualquier pecado que se cometiere. En el dicho de 2 testigos o en el dicho de 3 testigos consistirá el negocio. Hay más reglas, hermanos, bíblicas para poder llegar a la verdad e interpretar correctamente un pasaje. Sin embargo, como hay muchas personas que conocen casi perfectamente lo que es la hermenéutica, hay varios hombres, varios libros, que han hecho varios libros, y algunos pues se basan en unos, otros se basan en otros, pero cada quien tiene sus propias ideas, y la mayoría pues se inclinan de acuerdo a sus creencias, ¿sí? A sus creencias. Y por eso es que cuando encontramos debates entre, diríamos, a lo mejor un pentecostés y a lo mejor un bautista, pues vemos que ni el uno ni el otro, y a veces pues como que están de acuerdo, porque las creencias casi son iguales. Entonces, este es hermanos,
debe de haber más de un pasaje en la Biblia. Eso quiere decir, otra es, dice por ejemplo allá en la primera carta a los Corintios, vamos a ver primera carta a los Corintios capítulo 14, es un texto que di en el tema de Elías, si Elías fue llevado ante la presencia de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 32. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Y los espíritus, o sea, en otras palabras, las personas que tienen el don de profecía, si profetizan, deben de profetizar de acuerdo a lo que ya está profetizado por los profetas, ¿sí? De acuerdo a lo que se les reveló a los profetas, en otras palabras, del Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento había profetas también. Ahora también se le puede llamar profeta en el Espíritu a todo aquel que habla de la palabra de Dios, a todo aquel que interpreta la palabra de Dios. Y si nosotros, hermanos, tomando escrituras del Nuevo Testamento, empezamos a interpretar, diríamos, Hebreos 11:5, y yo digo, bueno, aquí dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Eso significa entonces, hermanos, que Enoc fue llevado al cielo en cuerpo y alma y en espíritu, ante la presencia del Altísimo, y allá se quedó. Cuando desconozco lo que dice, diríamos, el Antiguo Testamento, en Génesis 3:19, ¿qué dice Génesis 3:19? En el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida. A ver, vamos a leerlo. Estamos viendo algunos argumentos que se deben de usar. Génesis capítulo 3, versículo 19. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo serás tornado. No, hermano Roberto, pero es que ese pasaje solo se le va a aplicar a Adán. Solamente recayó sobre Adán porque él fue el único que pecó. Entonces todos los demás seres humanos no vamos a volver al polvo. Pues esta es la escritura, amados hermanos, esta es la escritura que el mismo apóstol Pablo está tomando en la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, cuando él dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y de la manera que está establecido a los hombres, no dice al hombre, o sea, refiriéndose como a Adán, porque Adán significa hombre, sino a los hombres, y de la manera que está establecido a los hombres, en plural, que mueran una vez y después el juicio. Entonces, cuando nuestro Dios vemos que le dice a Adán, del polvo eres, fuiste formado y al polvo serás tornado, hermanos, no solamente está diciéndoselo a él, sino a toda su descendencia también. A toda su descendencia, de tal manera que cuando nosotros entonces leemos ya en Romanos, no se olviden de que estamos viendo algunos argumentos. En Romanos, en el capítulo 3, dice así, por ejemplo, el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron. El pecado no se heredó, hermanos. Todos nosotros morimos, aunque este ya es otro tema, pero no es porque hayamos concebido o se nos haya heredado el pecado original. Hay un tema que en la Iglesia Católica toca, que es el pecado original, y por eso bautizan a los niños. Sabemos, hermanos, que si Adán y Eva murieron, ¿cuál fue la razón por la que murieron?
Bueno, Adán y Eva murieron, hermanos. Fíjense que una consecuencia lleva a otra consecuencia. Simple y sencillamente ellos murieron, hermanos, porque Dios, dice la Escritura allá en Génesis 3, que los sacó, los alejó del árbol de la vida. Cuando ellos desobedecen la voz de Dios, comen de un fruto que Dios les dijo, no coman del fruto de ese árbol. No fue el fruto el que los mató, sino que la consecuencia fue que Dios los saca del huerto y después dice que pone querubines y una espada que guardara el camino hacia el árbol de la vida. Y dijo Dios, para que el hombre, o sea, Adán y Eva, no se acerquen una vez más y agarren del árbol de la vida y puedan seguir viviendo como han estado viviendo ahorita. Por eso es que ellos empezaron a envejecer. Y nosotros entonces, ¿por qué morimos? Pues porque no tenemos, hermanos, ese árbol que estuvo allí y estamos comiendo de él, por eso también envejecemos y morimos. Sin embargo, la Biblia hace mención de un árbol que va a estar en un futuro una vez más y que será para la sanidad de las naciones una vez más, el árbol de vida. Ok, entonces seguimos con estos argumentos. Ahorita uno es que del polvo eres y al polvo serás tornado. Otro argumento, hermanos, quiero hacer la pregunta, a ver, mírenme a los ojos. Son preguntas, hermanos, pues yo creo para mí bastante profundas. El sacrificio que Jesús vino a hacer o hizo aquí en la tierra fue para redimir del pecado solo a los seres humanos que vivieron y murieron a partir del año 30 hacia acá. ¿O fue para redimir del pecado a toda la humanidad desde Adán y Eva? Ustedes que están presentes, ¿qué creen, hermanos? ¿Que Jesús murió solo por los hombres a partir que existieron a partir del año 30 para acá? ¿O su sacrificio fue para redimir a todos los seres humanos desde Adán y Eva? Bueno, hermanos, cuando nosotros leemos algunas escrituras, por ejemplo, vamos a ir allá a la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice así, son argumentos. ¿Y por qué hago uso de estos argumentos? Porque si Enoc, que es el personaje de quien estamos conversando en esta tarde, si Enoc hubiera sido llevado en cuerpo, alma y espíritu ante la presencia de Dios, hermanos, el sacrificio de Jesucristo a él no le hubiera servido de nada. El que Jesucristo fuera enviado y hubiera sufrido, a Enoc, pues ¿de qué le hubiera valido? Él, sin el sacrificio de Jesucristo, él fue llevado de la presencia de Dios. Elías de igual manera. Y eso significaría una vez más que entonces el sacrificio de Jesús fue para purgar los pecados de la humanidad a partir del año 30 para acá. Pero del año 30 hacia allá, que fueron más de 4,000 años, fueron solo los animalitos, unos chivos, unos borregos, unos becerros. Esos fueron los que purificaron del pecado a aquellos. Eso es lo que tendríamos que decir. O estamos diciendo al creer que Enoc fue llevado, hermanos, en cuerpo, alma y espíritu ante la presencia de nuestro Dios, que ya se quedó. Eso es lo que estamos queriendo decir. En la primera epístola de Juan, entonces capítulo 2, versículo 2, dice, y Él, hablándose de Cristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oiga, hermano, pero tal vez Juan está hablando cuando nos dice todo el mundo es a partir del año 30 para acá, ¿no? De todo el mundo. Cuando nosotros leemos Isaías capítulo 53,
verso 10. Esta es una lectura que nos habla de esa primer venida de Jesucristo, es cierto, y nos habla de muchas cosas que se cumplieron con la venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, Isaías también habla del pueblo, hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice Isaías 53:10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando hubiere puesto su vida en expiación, dice, por el pecado. E Isaías, hermanos, cuando hace referencia o alusión al pecado, no únicamente se refiere al pecado de un hombre o de los hombres que vivieron y murieron a partir del año 30 para acá, sino de toda la humanidad. Porque, hermanos, los sacrificios de los animales, no vamos a ir al capítulo 9 y capítulo 10 de la carta a los Hebreos, eso ustedes lo pueden leer en sus casas, Hebreos 9 y todo el capítulo, Hebreos capítulo 10, ahí encontramos que los sacrificios de los animales no pueden llevar a una persona hacia la vida eterna, no la pueden conducir. Es más, ni a Dios ya le agradaban esos sacrificios. Por lo tanto, entonces, Dios envió a su Hijo. Y a través de ese sacrificio es como el ser humano puede purgar. El sacrificio de Jesús nos purga de nuestros pecados y entonces nos abre, hermanos, esa puerta hacia la vida eterna. Pero ningún sacrificio de un animal va a llevarnos sin el sacrificio de Jesús. Porque una persona puede sacrificar 1000 corderos, 1000 becerros, 1000 chivos, pero nunca lo van a conducir a la vida eterna, lo van a llevar. Cuando leemos también allá en 2 Corintios 5, 14 y 15, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué estamos usando estos argumentos una vez más? Porque es necesario que demostremos, hermanos, lo contrario a esta creencia, a esta forma de creer, y que tenemos que estar de acuerdo, hermanos, con todo lo que escribieron ya los profetas que fueron inspirados por el Espíritu de nuestro Dios. Si leemos ahora también en 1 Corintios 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, esta es otra parte esencial, muy importante. Dice el versículo 20, son argumentos muy fuertes, escrituras muy fuertes. Estamos usando hermenéutica bíblica, hermanos, reglas bíblicas. Dice el verso 20 de primera carta a los Corintios, capítulo 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que fue Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Se está hablando de la resurrección universal para vida eterna. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, esto es, resucitados, volverán a la vida en Cristo, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, Cristo es el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo el primero que iba a ser transformado, resucitado para vida eterna, para no
más volver a morir. Luego los que son de Cristo en su venida. Pero hermano Roberto, Enoc no se le puede llamar que era de Cristo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí? Hoy en la mañana se tocó un pasaje en la predicación y tocaron Hebreos capítulo 11, se nos habló de Moisés. Moisés cuando huye de Egipto, se va de Egipto. Y se leyó este pasaje, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Voy a leer un poco antes, versículo 24 al 27. Dice: por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Hoy en esta mañana se tocaba este pasaje. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés entonces, ¿fue de Cristo o no fue de Cristo? El Señor Jesucristo, hermanos, Él dijo en una ocasión a los judíos, dice el capítulo 5 de San Juan, versículo 46 y 47, porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés habló mucho de Cristo, hermanos. Y cuando Esteban, hermanos, estaba a punto de ser apedreado, él dice que de Samuel en adelante todos los profetas hablaron, dice, de estas cosas. Ahora que no se nos diga de Abraham. Hermanos, tanto el Señor Jesucristo, Él cuando habló de Abraham, dice el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 55 en adelante, dice: y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso, mas le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijéronle entonces los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Díjoles Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham se gozó, dicen, ver mi día, y lo vio. Abraham, hermanos, habló de Cristo. Moisés habló de Cristo. Adán habló de Cristo. Y entonces, hermanos, cuando leíamos primera carta a los Corintios, el capítulo 15, dice que Cristo es el primero en resucitar para no volver a morir. Esto es para vida eterna. Es el primero. Y luego entonces dice que los que son de Cristo, ¿cuándo van a resucitar? Según el versículo 23, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. Creemos que Enoc va a resucitar ahora en la venida, la segunda venida del Maestro, la segunda venida de Jesucristo. Y si quisiéramos, hermanos, tocar más argumentos, bueno, ya sabemos que nuestro Dios, por ejemplo, voy a tocar un último, hay más, pero voy a tocar un último en San Juan, capítulo 3, versículo 13. Este es un pasaje muy tocado, San Juan, capítulo 3, versículo 13, y lo voy a tocar porque este pasaje está traducido de dos maneras. En algunas traducciones
ustedes van a encontrar que dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, hasta ahí. En el original, hay varios interlineares originales. La mayoría de ellos, hermanos, dice así nada más, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, y nada más. Pero hay otro interlinear de donde, bueno, diríamos que viene a existir la Reina Valera, en donde dice que está en el cielo. Se le añade todavía esas palabras, que está en el cielo. Y estas palabras que se añaden hace que muchas personas vengan a confundirse. Porque si decimos, como dice la traducción que usamos, Reina Valera, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es que está en el cielo si estaba allí hablando con Nicodemo? Y entonces que algunos han interpretado, bueno, que el que está hablando es Juan, el teólogo, ya en un tiempo después de la muerte de Cristo. Sin embargo, no es Juan el teólogo, es el mismo Cristo el que está hablando. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden ver en algunas Biblias, en donde ya le pusieron con color rojo las letras donde habla Cristo, ¿sí? Y en donde no habla Cristo está en negro, ¿sí? Por eso es que aquí está hablando Jesucristo, y son unas palabras que están, diríamos, como en juicio, porque hay varios interlineares originales en donde dice el Hijo del Hombre, nada más, que descendió del cielo. Pero no, en otro interlinear dice que está en el cielo, como que Él está en ese momento en el cielo, ¿sí? Y esa partecita, pues, la mayoría la descarta, ¿sí? Aquí entonces, pero ¿a dónde quiero llevarlos también con esto? Jesucristo Él mismo está diciendo, y nadie subió al cielo. Si esto, hermanos, lo ponemos usando los tiempos, pues ¿en qué tiempo estaría hablando, verdad? En pasado. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Jesús está a punto ya de subir al cielo una vez más. Y Jesús, hermanos, Él no está en contra de lo que su Padre le dictó a través del Espíritu Santo a sus profetas. Cuando leemos allá el libro de los Salmos, Salmos capítulo 116, dice el versículo 16, 115 versículo 16, Salmo 115 versículo 16, dice el Señor, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Los cielos son los cielos de Jehová. Y la tierra, ¿a quién se la dio? A los hombres. ¿Para qué se la dio a los hombres? Hay otro profeta que está de acuerdo, hermanos. Se sujetan a los profetas también, unos con otros, porque es el mismo espíritu. Cuando leemos allá en Isaías 45, versículo 18, se nos habla del propósito por el que la tierra fue creada. Dice Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. ¿Y si todos nos vamos a ir al cielo, hermanos? Entonces la tierra perdería su propósito. Así que el Señor Jesucristo dijo, nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Él es el que va a subir al cielo. Y lo vemos después subiendo al cielo. David, él dice que los cielos son los cielos de Jehová y la tierra ha sido dada a los hombres. ¿Para qué? Dice Isaías, para que la habiten, ¿sí? Pero no los cielos. Todos estos argumentos, hermanos, bíblicos, nos van llevando a otro lado. Y entonces, ¿qué quiso decir Pablo? Que fue traspuesto, trasladado para no ver muerte. Cuando ya, hermanos, hacemos uso de todos estos argumentos,
se nos va a hacer un poco más fácil entender estas palabras. Cosas que a veces, como dijo Pedro, no todos se entienden, no todos se entendían. De tal manera que algunos, pues, según la manera con que interpretaran estas escrituras, sería para su propia perdición. Ok, vamos a volver a Hebreos 11:5 entonces. Parece que más difícil que lo que dijo Moisés, ¿no? Aunque Pablo solo está repitiendo, pero ya está usando unas expresiones un poco diferentes. Está como un poco más complicado. Moisés, ¿qué fue lo que dijo? Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué quiso decir Moisés? Que desapareció porque le llevó Dios. Bueno, hermanos, creemos que lo que simple y sencillamente quiso decir Moisés fue como lo que sucedió con él mismo. ¿Qué sucedió, hermanos, con Moisés antes de morir? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo sepultó? Ok. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34, dice el versículo 34, ¿qué? Vamos a verlo. Cinco, ¿verdad? 4 y 5. Deuteronomio 34, 4 y 5. Dice de esta manera. Estaba buscando en el 33 que también se nos habló de su muerte. Voy a leerlo, el 32, 34. Dice así el 4 y el 5. Y díjole Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu simiente la daré, te la he hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y enterrólo en el valle. ¿Quién lo enterró? Y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Dios ya le había dicho a Moisés que, hermanos, subiera al monte, porque ahí morirás. Solo sube, contempla la tierra, porque vas a morir. Y luego entonces aquí el escritor, que ya no fue Moisés, fue otro personaje que escribe después de la muerte de Moisés, hermanos. Dice que Moisés entonces, a Moisés lo enterró nuestro Dios, lo sepultó, y cuando él escribe, ya estamos hablando del año de 1451, un poquito después, cuando entra en la tierra prometida, dice: y hasta hoy, no hasta hoy ahorita que nosotros vivimos en el año 2021, sino en el año 1451, dice: y hasta hoy, pues nadie sabe dónde está su sepulcro. ¿Sí? Así que es casi seguro que hubo quienes lo habrán buscado, pero no lo encontraron. Nadie supo. ¿Acaso se lo llevó Dios? Bueno, sí se puede usar esa expresión. Muchas personas usan esa expresión: el Señor se lo llevó. ¿Y acerca de qué están hablando cuando dicen eso? Bueno, de que la persona murió. ¿Sí? De que la persona murió, se fue con Dios. La Biblia dice: el polvo vuelve al polvo de como era, y el espíritu vuelve a Dios, que se lo dio. ¿Sí? En vez de decir Salomón, y se lo llevó Dios. ¿Verdad? Porque Dios es la vida, Dios la quita. Y hermanos, Él es el que la va a devolver. Entonces creemos que cuando Moisés dice que Enoc fue o desapareció, es porque, hermanos, hay algunos libros apócrifos, incluso algunas escrituras, ¿verdad?, que usan los judíos. No creemos que hayan sido inspiradas, pero ellos hablan de que simple y sencillamente nadie se dio cuenta, como que desapareció, se perdió, y entonces, bueno, se dice, Dios se lo llevó. ¿Verdad? Creemos entonces que
que Enoc murió, fue trasladado. Ahora, como dice Pablo, vamos a ir a Hebreos 11:5, dice, por la fe. Enoc fue un hombre de fe, de mucha fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto, fue trasladado para no ver muerte. Ahora, cuando el apóstol Pablo aquí hace alusión a la muerte, ¿cuántas muertes existen? A ver, vamos a enumerarlas. A ver, nosotros antes de aceptar a Jesucristo, bueno, voy a decirlo de otra manera, nosotros antes de recibir el santo bautismo, ¿vivimos o estamos muertos? Espiritualmente aún estamos muertos, ¿sí? Espiritualmente, ¿ok? Ahora, cuando nosotros ya aceptamos a Jesucristo, hermanos, y aunque ya lo hayamos aceptado, tenemos que experimentar otra muerte, ¿no es así? La muerte física, ¿ok? La muerte del cuerpo. Personas justas e injustas como sea, Cristo, el justo de los justos, experimentó esta muerte física, ¿ok? Pero luego viene otra muerte. Viene otra muerte. ¿Cuál es? La segunda muerte. Bueno, o sería ya la tercera muerte, si hemos hablado ya de dos, ¿verdad? Okay. La Biblia le llama la segunda muerte. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Dice el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Esto es para encontrar, hermanos, a qué muerte pudo estarse refiriendo el apóstol Pablo. Él mismo se estaría contradiciendo y estaría contradiciendo a los profetas si él hubiera estado refiriéndose a la muerte física del cuerpo. Porque él mismo ya acaba de decirlo en el capítulo 9, está establecido por Dios que todos los hombres fueran una vez y después el juicio. Pero luego, imagínense que él dijera, pero Enoc no murió. Bueno, estaría como contradiciéndose, estaría contradiciéndose él mismo. Y eso no sucedió. Entonces, aquí en Apocalipsis capítulo 20, dice el versículo 5 y 6 solamente. Dice, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermanos, todos los que muramos en Cristo, así como Adán murió en Cristo, Enoc murió en Cristo, y si yo y tú morimos en Cristo en estos días, no importa qué día, si es antes de la venida de Cristo, vamos a resucitar ahora cuando Cristo regrese, ¿sí? Y vamos a reinar con él por un lapso de 1000 años aquí sobre la tierra. Cuando se cumplan esos 1000 años, se va a efectuar otra resurrección de los muertos. En esa resurrección resucitarán todos los que hicieron el mal, según San Juan, según Cristo en Juan 5, 28 y 29. Todos los que hicieron el mal van a resucitar al final de los 1000 años y va a ser para ser juzgados. Y para experimentar esta segunda muerte, la segunda muerte es destrucción total, destrucción eterna. Sin embargo, todos los que seamos dignos de esta primer resurrección, dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Si tú y yo ya morimos en Cristo, vamos a estar vivos y esa segunda muerte no va a tener ya potestad en nosotros. No nos va a causar ningún daño. Dice, no tiene potestad en estos. Antes serán, dice, sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos o reinarán con él 1000 años. Aquí encontramos, hermanos, entonces
que somos bienaventurados y serán bienaventurados los que resuciten en esa venida de Jesucristo. Si volvemos allá a Hebreos 11:5, que es nuestro texto, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ok. A la muerte que el apóstol Pablo hace alusión aquí es a esa muerte que vemos en Apocalipsis 26, la segunda muerte. A esa muerte está haciendo alusión, puesto que aquí en el mismo capítulo 11, Pablo, hablando de Enoc, más después del verso 5, dice que murió. Veámoslo. Vamos a ir saltando algunos versículos aquí del capítulo 11. Dice, por ejemplo, el versículo 7, dice, por la fe Noé. El 8, por la fe Abraham. El versículo 11, solo voy leyendo al principio, dice el verso 11, por la fe también la misma Sara. Y luego dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, incluyendo a Abel y a Enoc, que son los primeros mencionados, el capítulo 11. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Conforme a la fe, dice el verso 13, el mismo apóstol Pablo dice que Enoc murió. Todos estos personajes de fe murieron. Por eso es que a la muerte a la que hace alusión en el verso 5 es a la segunda muerte. La segunda muerte. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, fue traspuesto. ¿A dónde fue traspuesto? Hermanos, Enoc simple y sencillamente fue guardado. Está siendo guardado. Así como cuando leemos acerca de... Bueno, voy a terminar otra parte de la lectura aquí en Hebreos 11, para ir a otros versículos. Dice el versículo 37 al 40 de allí, Hebreos 11, dice, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, una vez más, y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. En otras palabras, aún no han resucitado y ni han sido transformados, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Enoc está esperando aún la recompensa como todos los otros mencionados aquí en este capítulo. Algunas expresiones, hermanos, que en la Biblia se usan como que si haces esto no vas a morir. Por ejemplo, si leemos allá en San Juan 8:51, dice el Señor Jesucristo, por la fe dice que Enoc fue traspuesto, fue trasladado para no ver muerte, refiriéndose a la segunda muerte. En San Juan 8:51 dice el Señor Jesucristo, entonces los judíos, dice, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. No verá muerte para siempre. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Eso se entiende ya claramente. En primera de Juan 2:17, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, y el mundo se pasa y su concupiscencia,
Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora yo les pregunto, hermanos, tú que estás haciendo la voluntad de Dios, ¿significa que no vas a morir? O bien eso quiso decir Juan, o bien lo estamos haciendo mentiroso. Los judíos no le entendían a Jesús. Él les decía, ¿cómo es posible si nuestro padre Abraham murió y todos aquellos murieron y tú dices que no va a morir el que haga tu voluntad? Pues algo semejante, hermanos, está diciendo Pablo. Enoc por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Por causa de la fe, Enoc no va a ver muerte. O sea, la muerte segunda no la va a experimentar, no le va, hermanos, a causar ningún daño. Otra vez aquí, 1 de Juan 2:17, y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son expresiones, hermanos, idénticas. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, no vamos a morir. Pero ¿cómo no vamos a morir? Bueno, ya viendo todos esos argumentos, hermanos, y lo que creyeron los profetas, entendemos claramente, se entiende claramente, ustedes entienden claramente que yo estoy hablando de la muerte segunda, ¿sí? No de la primera muerte, ni de la muerte que, bueno, yo experimentaba antes, diríamos, de aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Entregarle mi vida antes del bautismo, ¿sí? Vamos a ir finalizando. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Pareciera que el apóstol Pablo también como Juan están diciéndonos que si vivimos conforme al Espíritu no vamos a morir. Pero si vivimos haciéndole caso a todos los malos deseos, pues sí vamos a morir. Pero sí está establecido que todos tenemos que morir. Así que, hermanos, el apóstol Pablo está refiriéndose a esa muerte segunda una vez más. Juan también a esa muerte segunda, hermanos, que ya se nos mencionó en Apocalipsis, ¿verdad? Así que, hermanos, queda establecido que Enoc sí murió y que cuando dice por la fe Enoc fue traspuesto o trasladado, fue llevado de un lugar a otro, hermanos. Enoc fue por la fe fue trasladado. Miren, les voy a dar una referencia aquí en Colosenses. ¿A dónde fue trasladado? Vamos a ver la carta a los Colosenses en el capítulo 1. Nosotros también hemos sido trasladados, hermanos, por la fe. En uno de los cantos que cantaba Nati, hacía una pregunta, dice, ¿cómo es que viene la fe? La fe es por el oír, ¿verdad? Decía, hablando de Romanos 10:17. En Colosenses, hermanos, se nos habla de que nosotros también, así como Enoc, hemos sido trasladados para no ver muerte. Vamos a ver. El capítulo 1, versículo 12 y 13. Colosenses 1, 12 y 13. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién fue la causante de que así hayamos sido trasladados, hermanos, al reino de su Hijo Jesucristo? Bueno, la fe, ¿sí? Pero ¿quién fue el que nos trasladó? Aquí se está hablando de que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, nos ha como transportado al reino de su amado Hijo. Y si siguiéramos leyendo, encontramos que todo esto será para no ver muerte, ¿sí? Así Enoc, hermanos, su fe lo trasladó también, lo trasladó, diríamos, ya sea al sepulcro, como ustedes quieran aplicarlo,
porque fue trasladar, es llevado, puesto de un lugar a otro. Entonces fue puesto en el sepulcro, pero antes dice que por causa del testimonio, el buen testimonio que tuvo y que agradó a Dios, fue trasladado al reino de su Hijo para no ver muerte. Y eso es la muerte segunda. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer un último pasaje. Vamos a leer allá en el libro de los Salmos, capítulo 143, 10. Salmos 143, versículo 10. Y hay mucho más, amados hermanos. Hay mucho más que nosotros podríamos argumentar. Esta es una petición para nuestro Padre Celestial. Vamos a leer el versículo 10, Salmo 143, y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Paz a vosotros.